Somos América RTV, emitiendo nuestra señal en vivo desde Quilpué, capital de la provincia de Marga Marga, para toda la región, el país y el mundo entero. Buenas tardes, amigos de América RTV. Nuevo programa. Estrenamos un nuevo programa en un esfuerzo importante de este canal, en la idea de tener personajes y personas, y así le hemos llamado a este nuevo espacio que hemos creado. Detrás de cada personaje hay una persona, y justamente queremos conocer esa persona. Queremos conocer, además de sus características que lo han hecho una personalidad pública en los distintos aspectos, queremos también conocer esas pequeñas cosas de la vida, queremos ver cómo ha llegado al lugar en que está, cuáles son sus características, su familia, y por eso que estamos tan contentos hoy día de llegar con este nuevo programa a todos ustedes. Y es nuestra mayor satisfacción que el primer invitado que tengamos es un hombre de la región, es un hombre de la ciudad. Me estoy refiriendo a un profesor, a un destacado maestro, además director de uno de los colegios más importantes de Quilpué, y un folclorista y un artista, digamos, de excepción. Me estoy refiriendo a Eduardo Castro Urrutia, más conocido como Eduardo Yayo Castro, a quien tuve el honor de conocer allá por los años 60 en el Liceo Eduardo de la Barra. Hablar de Eduardo Castro es hablar de la música, es hablar de la educación, es hablar también del progresismo, porque es un hombre que ha estado invariablemente con las causas de la gente, naturalmente, un hombre que proviene de la educación pública. Vamos a conversar con Eduardo Yayo Castro. Vamos a recordarle que a ustedes, ya él mismo seguramente se ha olvidado, Eduardo Castro partió su vida artística a los 2 años y medio, por allá en la caravana de Faura, en la radio Minería. Cuéntanos, Yayo Castro, y muy bienvenido a este programa. ¿Cómo fueron tus inicios en lo que hoy día, mucho más que ser un hobby, también ha sido paralelo a tu desarrollo como un gran profesional, como un gran educador? Cuéntanos, Yayo, un poco. Muy bienvenido a Personas y Personajes. Muchísimas gracias, Florencio. La verdad es que un honor es ser el primer participante de este nuevo programa de América TV Quilpué, Personas y Personajes. Con respecto a tu pregunta, sí, tú tienes razón en todo lo que has dicho. Y te quiero contar que es verdad que a los 2 años y medio me llevaron a un programa, ¿no es cierto?, radial que se hacía en la radio Minería. Sí, sí, la caravana Faura. Faura, y me llevaron a hacer la gracia del niñito, o sea, por ningún motivo la carrera musical empezó ahí, pero me llevaron favoreció harto porque uno fue agarrando algún tipo de personalidad, ¿no es cierto? Y esto nace de una tragedia, porque cuando yo era pequeño en la casa no había estufa ni mucho menos, y había un brasero, entonces por más que pusieron sillitas, ¿no es cierto?, a los lados, el niñito igual trepó y se cayó con medio cuerpo, digamos, al brasero. Fue a dar al hospital de niños que había en la avenida Argentina, en Valparaíso. Y de ahí para adelante, ¿no es cierto?, una tragedia para la familia mantener al niño más o menos quieto. Entonces mi hermana Iris no se le ocurrió nada mejor que enseñarme canciones. Le gustaba mucho cantar, nunca fue profesional ni mucho menos. Le gustaba mucho cantar. Y ahí me empezó a enseñar canciones. Después se le ocurrió llevarme, porque todo eso está, digamos, incluso inyectado o relacionado con que yo fui concho. O sea, tú piensas que mi hermana, que inmediatamente mayor que yo, tenía 20 años más que yo. Entonces yo tuve 3 mamás y querían que yo destacara, porque yo hiciera algo entretenido. Y de ahí para adelante ya no paré más. O sea, ya la gracia del niñito, yo cantaba cuando andábamos en micro, cuando andábamos en... Mira, en todas partes yo andaba cantando. Entonces eso favoreció muchísimo hasta que aproximadamente a los 12 años
queriendo hacer eso fue uno de los primeros días de la mamá que existió, cuando lo inventaron ese día ese día comercial, ¿no es cierto? Porque son los 365 días son los verdaderos días de la mamá y del amor materno, ¿no es cierto? Pero ese día comercial, mi hermana me dijo, ¿por qué no vamos a hablar con don Juan Segundo Caviedes, el Ateneo Artístico de Valparaíso? Fuimos a la casa de él, digamos, en la mañana, que estaba ahí en Colón con Uruguay, y me atendió, ya se extrañó de un cabro chico con una señorita ya más o menos grande, y yo le conté que yo quería cantarle una canción a mi mamá. Po. Entonces, bueno, y no sé cómo se lo habré pedido, porque era bien cerrado eso en un principio ahí, y porque había mucha gente en realidad que quería cantar y participaba de esos elencos. Entonces, lo tengo que haber dicho, no sé de qué manera, que me dijo, ya vaya a la tarde, qué sé yo, para que ensaye con los guitarristas. Y ahí yo diría que ese mayo, parece que 11 de mayo de 1965, yo diría que como a los 12 años empezó una cosa más o menos seria, donde ya tuve noción de lo que estaba enfrentando, tuve noción de pararme ante un micrófono, de un par de guitarristas acompañándome, ¿no es cierto? Y canté. Y fíjate tú que por razón que la canción que canté me quedó bien baja en el tono, en la tonalidad. Entonces no brilló la canción como yo cantaba, y tenía un pito bien agudo. Así que no pasó mucho de esa vez. Me gustó muchísimo, seguí asistiendo al Ateneo Artístico, que se hacía en la Liga de las Sociedades Obreras, en la calle Chacabuco, ya con Rodríguez más o menos, en Valparaíso. Y pucha, quedé sin cantar como 2 o 3 domingos, porque habían otros que eran magníficos, hasta que me tocó de nuevo, y esta vez sucedió todo lo contrario, fíjate. Parece que se equivocó del tono uno de los guitarristas, y me tocaron la canción mucho más alta. Entonces la canción, que era de mediana intensidad, salió, pero súper potente, porque casi gritaba para llegar a los tonos de arriba. ¿Ya? Entonces eso causó como furor, y de ahí me fui como por un tubo hacia arriba. Después Bueno, vienen otras cosas, ¿no es cierto? estamos hablando con Eduardo Yayo Castro, que en realidad cuando habla de que ahí empezó una carrera que tiene nada menos que 34 primeros premios en distintos festivales, hay que decirlo. Es decir, no es una carrera, no es una carrerita, no es que la haya seguido como un hobby, qué sé yo, sino que lo tomó de tal manera. Y cuéntanos un poco cómo llegaste al primer canal de la televisión chilena. Tú tuviste una bonita participación en un programa que se llamaba El Molino Encantado, en el Canal 4. Ese canal, el Canal 4, por supuesto, era Canal 8. Era Canal 8. Perdón, Canal 8 de televisión de la Universidad Católica de Valparaíso, donde la familia completa y los amigos, los niños, el vecindario completo se sentaba una hora antes en la famosa carta de ajuste. Y después, cuando empezaba el programa, que eran los lunes, miércoles y viernes, habían distintos programas y había muy pocos programas en vivo. Y uno estaba un programa infantil donde tú te destacaste, que se llamaba El Molino Encantado. Cuéntanos, ¿cómo llegaste ahí, Yayo? Bueno, mira, primero corregir un poco, porque actualizando ya el currículum festivalero, son 38 los primeros lugares. Ah, pero perdona, ¿viste? Ahí aparecía. Más de 90, no sé cuántos, 90 y tantas, casi 100 premiaciones en realidad. ¿Ya? Entonces, ha sido súper encachado. Bueno, también uno llega por casualidad, como cantaba, ¿no es cierto?, en el Cerro Alegre, en una población, la población Alejandro Tice, que está en la avenida Alemania. Me acuerdo hasta el número, 2930, yo vivía en un 8º piso, y el 8º piso desde el balconcito pasaba cantando. Y una vez unos muchachos que tenían un conjunto electrónico llegaron a mi casa y dijeron, de aquí el niño que canta. Entonces,
claro, de aquí es, qué sé yo. Hablaron con mi mamá para pedirme permiso y me llevaron a la televisión. Era un programa juvenil, la verdad, pero ahí conocí a uno de los productores y de los directores más señeros del Canal 8 y de la televisión, John Fleming, y él me invitó a formar parte del Molino Encantado, que era un programa infantil. Entonces lo que vio que yo tenía características para tocar la guitarra, me hizo acompañar al resto de los niñitos que iban a cantar, que eran más chicos que yo en realidad. Estaba en una etapa intermedia, casi pasando adolescente. Así es que ahí llegué a ese canal, Canal 8, y acompañaba a todos los niñitos y yo aparecía en los créditos, ¿no es cierto? Ahí como director musical, Yayito Castro, porque yo era Yayito Castro, porque era niñito. Entonces, de ahí para adelante, en el Canal 8 tuve muchas participaciones, un telefestival, la Teletómbola, eh, el show de Mitzi y el show de Alejandro Michel Talento, que también era un programa infantil, pero un programa que estaba en Santiago y se vino un poco para acá también. Un programazo era ese. Es un tremendo programa. Entonces ahí la verdad es que yo empecé a motivarme en eso, ¿no es cierto? Y posteriormente otra fue cambiando y variando el canal. Después, primero estuve en la Casa Central, ¿no es cierto? De la Avenida Argentina con Brasil. En los subterráneos. Claro, después estuve en la calle Juan Arroz. Eso. Fue Agua Santa. Bueno, así fueron y son los comienzos, digamos, de todo esto. A todo esto, ¿no es cierto? La radio fue fundamental también ahí. Porque yo era muy asiduo a la radio Portales, que era la primera de Chile, ahí donde estaba don Carlos Cuchel Parra, donde estaba Moncho Silva, ¿no es cierto? Que recién, hace muy poquito nos ha dejado, ¿no es cierto? A Volado Alto, a locutear en el reino celestial. Aprovechemos de brindarle un homenaje y un recuerdo muy sentido a quien era el director de prensa, un hombre muy bueno, muy claro, muy buen periodista, Hugo Alcayaga Brizo, que creó un departamento de prensa ahí con Carrasco, por ejemplo, el maestro Carrasco, entre otras gente. Un equipo, bueno, era un Valparaíso que ya se terminó, que ya se fue. Bueno, sigamos recorriendo. Tú después entraste a estudiar, entiendo, al Colegio San Pedro Nolasco, pero increíblemente, cosa que ahora sería insólita, posteriormente te decidiste ir ya para quinto, y sería quinto preparatoria de ese tiempo, te decidiste ir al Liceo Eduardo de la Barra, que era naturalmente, hoy día sería impensado eso, ¿cierto? La gente hace un poco lo distinto. Pero en ese tiempo era muy común que personas que estaban en colegios particulares, cuando ya querían ir a estudiar, digamos, lo que se llamaba las humanidades, buscaban los liceos. El Liceo Eduardo de la Barra, en primer lugar, el mismo Liceo 2 de Playa Ancha, el Liceo 3 de Hombres, por la calidad de sus maestros y también por la calidad de educación, una educación muy pluralista, con muchos puntos de vista, y que daban testimonio de que era una educación que a la gente le parecía que era lo normal, lo que había que hacer. En cambio, la educación particular era bastante más segregada, más limitada, con visiones muy particulares. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar del liceo, del San Pedro Nolasco al Eduardo de la Barra? ¿Y cómo te proyectaste ahí, donde fuimos compañeros? Sí, pues. Sí. De la quinta D preparatoria hasta el tercero Humanidades D, y de ahí nos dividimos, ¿no es cierto? Tú te fuiste a letra y yo me fui al biológico. Claro, yo me fui a letra. Claro. Bueno, te cuento. Primero, algo que a lo mejor la gente joven no lo sabe, pero los colegios particulares antes eran fiscalizados por los colegios fiscales, los colegios públicos. De tal manera eran grupos de profesores, a mi padre le tocaba ir. Mi padre, el profesor Florencio Valenzuela Soto,
tenía que Sí. ir a los colegios y el rey de la de todos los colegios de cura le tenían terror a estas comisiones, porque las encontraban que eran muy izquierdizantes, muy distintos modos de ver. Y bueno, ahí veían los profesores. Era como tú decías. Adelante nomás, Yayo, disculpa. Sí, bueno, ahí cuando decidimos con mi mamá irnos al Liceo Eduardo Labarra, el cura casi nos excomulga en realidad, el cura mercedario que había ahí, el reverendo padre Harding, y hubo que dar un examen de admisión, que no era fácil, ¿ya? Y ahí quedamos en el Liceo Eduardo Labarra, y ahí empieza otro mundo. Se abre una ventana, ¿no es cierto? Se abre una ventana no tan solo, digamos, al estudio oficial, o llamémosle así, ¿no es cierto?, sistemático de la asignatura como matemática, castellano en ese tiempo, ciencias naturales, qué sé yo, historia, sino que aquí se abre un mundo a todo, a la cultura en general, a la política, a las artes, claro, al deporte, a la verdadera educación integral. O sea, el Liceo Eduardo Labarra era otra cosa, pero totalmente distinta a lo que yo había vivido, hasta cuarto básico, digamos, en el Colegio San Pedro Nolasco. Le tengo mucho cariño al Colegio San Pedro Nolasco y también hice hartas cosas, digamos, en talleres, cosas así, pero el Eduardo Labarra era mucho más amplio, mucho más abierto, era diverso, que es lo que le falta ahora a la educación, ¿ya? La diversidad. Ahí el personaje hijo del médico, ¿no es cierto?, estudiaba con el personaje hijo del obrero, ¿no es cierto?, y éramos prácticamente iguales, y se nivelaba para arriba, pues. Entonces, se conocían todas las experiencias, ya, digamos, no tan solo culturales, sino que sociales, económicas, y todo eso la conocíamos todo. Nosotros sabíamos cuál era el que tenía la linda casa, cuál era el que era millonario, y sabíamos cuál era el que con mucha suerte, ¿no es cierto?, almorzaba, ¿ya? Y de tal manera que ahí se me hizo una diferencia, pero muy, muy grande y variada, ¿no es cierto?, de cosas que uno podía hacer. Estuvo en el coro, estuvo en el grupo de teatro, donde destacaba usted, pues, maestro, ahí, Florencio, con el profesor Morris. Ignacio Román. No, Ignacio Román. No le vamos a decir los sobrenombres, porque saben que a nosotros también nos dicen que claro, pero el profesor Román, Ignacio Román, que era el director, y después se integró Fernando Morris. Fernando Morris, claro. Con él entré yo también al equipo de teatro que había ahí. Y bueno, y cantando muchísimo. Fíjate que llegó un momento, te quiero contar una cosa. Fíjate que el primer festival que yo gané, lo gané en el Liceo Eduardo Labarra. Se hizo un festival interno ahí, que organizó uno de los alumnos que estaba en los cursos superiores, ¿no es cierto? Ha sido por ahí por el año 66 o 67, ¿ya? Luis Vidal Verdejo, que ahora está en Francia, gran músico, gran talento, y él organizaba esto junto con el centro de alumnos, y ese fue el primer festival, ¿no es cierto?, que yo gané, y lo gané en el género internacional, porque yo cantaba popular internacional, me gustaba cantar canciones de Sandro, canciones de Adamo, canciones de Rafael, de Leonardo, toda esa gente, ¿ya? Y la situación es que, fíjate que yo tenía autorización para usar el pelo un poquito largo, porque como yo ya estaba actuando, digamos, en la radio cooperativa, en la radio Portal, en otras partes, qué sé yo, y en la televisión, no podía ir, digamos, la moda no era así con el pelito sobre el cuello. ¿Y cómo te pasó la vida? ¿Cómo te pasó la cuenta ahora? ¿Cómo me pasó la cuenta ahora? Ahora, ¿a quién le pidió permiso de tener el pelo largo? Fíjate tú, de tal manera que ese liceo, los profesores de ese liceo fueron
El ejemplo, mira, yo desde que entré al Eduardo de la Barra nunca pensé en otra carrera que no fuera profesor. Nunca, Teníamos nunca pensé. verdaderos maestros, teníamos ¿Quién me- verdaderos maestros, ahí éramos, claro que sí. Yo comento, yo escribí un libro que se llama Esquirlas de un sueño, y en una de sus partes comento justamente lo que estás diciendo tú, cómo en esos pupitres de A3 que habían, esos pupitres que estaban unidos, porque así eran, nos estábamos en un extremo el hijo del señor que nos retiraba la basura todos los días viernes, el empleado municipal. Es. Al medio, el hijo del profesor universitario que era el Robinson Gaete, que el papá de él trabajaba en la Católica. Y al otro lado, el hijo del profesor del liceo que era yo, y mi padre trabajaba en el mismo liceo. Es decir, había una diversidad absoluta. Estaba el hijo del senador Bosey, por ejemplo, ahí, Claro, hijo de claro. senador. Es decir, había una absoluta y gente de todas las formas de ver. Era el país que uno aspiraba, era el país que ahí estaba representado. Pero ya que hablaste de ese tema, ¿cómo después, para volver después con tu desarrollo profesional, te voy a preguntar, pero cómo después te inclinas por la música folclórica? En un principio tú habías decidido música internacional, me cuentas. ¿Cómo después te decides ser un intérprete y un compositor de música folclórica? Cuéntanos esa parte tuya. Bueno, yo en determinado momento descubrí el neofolclore. El neofolclore, ¿no es cierto?, que en algunos de sus exponentes en ese tiempo, como los Cuatro Cuartos, por ejemplo, en los rankings figuraban primero que los Beatles. Entonces, pero eso fue al final de mi etapa, de mi estadía, digamos, en el Liceo Eduardo Labarra. Lo que coronó esto fue la universidad realmente. En la universidad ya ahí cambié absolutamente toda la posición, mantuve un poco lo internacional en la composición, ¿ya? Pero ahí es cuando empezamos a formar grupos de música latinoamericana y otras músicas, ¿no es cierto? Y ahí fue cuando empecé yo a conocer bien ya el folclore, principalmente latinoamericano. Ahí ya cuando estaba ya eh, consolidada la nueva canción chilena, donde estaba Patricio Más, Rolando Alarcón, eh, Tiempo Nuevo, me acuerdo de los grupos Aquí porteños. en Valparaíso, claro. Paraíso, o sea, ahí uno empezó a conocer esto, ya Víctor Jara era ya bastante conocido, empezamos a conocer a Violeta Parra, no la conocí personalmente, pero con toda digamos, A su pesar de trayectoria. eso, a pesar de eso, Yayo, tú no te involucraste tanto, hay que decirlo, a pesar de que tomas el neofolclore, tus canciones, no te involucraste mucho en la canción Protesta, que se dio mucho en ese tiempo también. No te involucraste tanto, tú tuviste una actitud un poco más de la música más tradicional, o sí también hiciste algunas canciones de ese tiempo, porque esas son menos conocidas de tu No, producción. no hice canciones de ese tipo Ya, protesta, ya, pero sí formamos al grupo Alimapu, ya te que voy no a es hablar. que no es el Alimapu de ahora, ¿ya? Que el de la Universidad de Santa María. Alimapu es como le llamaban los changos, ¿no es cierto?, al paraíso de Tierra Quemada. Y nosotros tomamos ese nombre para hacer un grupo, junto con Luis Vidal, con Carlos Hernández, con Carlos González también, que era de Santiago y estudiaba construcción civil acá, y otro muchacho que tuvo que emigrar a Canadá, Luis Vidal en Francia. Y bueno, nosotros cantábamos canciones ya, digamos, sociales, protesta, la canción protesta propiamente tal. El grupo abruptamente desapareció el 11 de septiembre de 1973, como era lógico, con consecuencias variadas, ¿ya? Con varias consecuencias, ¿no es cierto?, variadas, en el sentido que algunos tuvieron que irse y otros, por ejemplo, nos echaron de la universidad. Claro, yo aparecí en la lista de no,
aceptado, ¿no es cierto?, del año 74, cuando se reinició el pedagógico. Recuerda tú que el segundo semestre del 73 no hubo clase en el pedagógico. Sí. Y quedamos atravesados porque las asignaturas se dan una vez al año, se dan los primeros semestres y otras los segundos semestres. Así que quedamos medio atravesados y aprovechamos después, cuando me reintegraron nuevamente, después de pasar muchas peripecias, ¿no es cierto?, que son para otro programa, me llaman el nuevo rector que había ahí, que se llamaba Ramón Salinas, ¿ya? Papá Corazón. Claro, Papá Corazón le decían. Y me llama ahí a firmar un documento. Me preguntó, ¿quería entrar o no? Porque era así, de esa manera. Y vos, ¿quería entrar o no a la universidad? Pero por supuesto que quiero. Entonces no tenéis que cantar más. Burrá, por decirlo de otra manera. Entonces, yo no quise discutir que no eran burras las que cantaba, pero me comprometí a no cantar ya la canción, porque además no se podía cantar. Pero fíjate que al año siguiente, el primer tiempo, formamos el grupo Paracas, que tuvo una impecable trayectoria, ¿no es cierto?, con más de 10 años de vida, y hicimos música latinoamericana, ¿ya? Que ya en ese tiempo ya era subversivo. Ya era claro, ya es que ver un charango, ver a alguien con el pelo largo, ver bombitos, quena, ya todos eran como Quilapayún, como Inti Illimani. No, pues, y resulta que eso está demostrado ahora, ¿no es cierto? Y se toca normal y comúnmente, porque forma parte de la instrumentación, ¿no es cierto?, tradicional que tienen los pueblos. Así es que de ahí para adelante empecé a estudiar, digamos, el año 74, como en abril más o menos me reintegraron, y saqué mi carrera, ¿no es cierto? Tú eres profesor de biología, ¿cierto? Exactamente. Profesor de biología. Exacto. Estudié, como te contaba en algún momento, estudié música un año en la misma Universidad de Chile, sede de Valparaíso, y que finalmente me decidí por cambiarme de la especialidad dentro de la pedagogía, al ver que lo que yo pensaba que era un hobby, como la música, iba a ser mi profesión también. Entonces, consideré en ese tiempo, tú sabes que cuando joven uno piensa muchas cosas, ¿ya? Pero pensé bien, yo creo, en que no iba a ser la mañana estudiando, haciendo clases de música, y en la tarde y en la noche haciendo música de nuevo. Yo me fui por el otro lado, o sea, yo la quise mantener como hobby, que después se empieza, ¿no es cierto?, a equiparar un poco con la carrera de profesor, ¿no es cierto?, de docente. Ese otro cuento ya. Ese otro cuento que no me imaginé en un principio. Después fui... Mira, ha pasado tan rápido la vida que no me doy ni cuenta, no me he dado ni cuenta cómo he llegado donde he llegado. No me he dado cuenta. Vamos a ir terminando esta primera parte, digamos, de tu vida artística. Ya te voy a preguntar de ahora, después de tu rol de profesor, de maestro, que igual es tan importante, y tu opinión sobre cómo ves muchas de las cosas que están pasando. Pero déjame contarte que yo aquí hice un análisis un poco de tu trayectoria. Tú tienes nada menos que has ganado, creo que eres el único compositor que ha ganado 3 veces el Festival del Guaso de Olmué. Y además del Festival de Viña del Mar. De todas tus producciones, ¿hay alguna que tú podrías destacar como que es la que más te gusta, es la que a ti te llenó más el alma, que tú pensaste que esa fue tu gran producción? ¿O es como Los Hijos? Esta pregunta, que uno dice, no, si son todos iguales. Pero en el fondo siempre hay uno que pucha, Diego, porque le costó, porque es el primero, porque es el último. Cuéntame un poco de eso antes de pasar a la otra parte de la entrevista, Yayo. Bueno, hay más de 10 producciones en realidad, ¿ah? Y pero muy mayoritariamente con temas de mi autoría y composición, o de mi composición solamente, ¿ya?
Yo creo que la primera producción, ¿no es cierto?, por la ilusión que uno tenía, yo creo que fue recontra importante, ¿eh? Y la última producción también. A ver, intermedio, yo creo que una de las producciones que más me gusta son dos. La primera es La Nueva Tonada, ¿ya? Que fue que grabamos para el sello Azul, que es de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, y que finalmente vendió muchísimos discos, se hizo mucho más conocido el grupo, ¿no es cierto? A pesar que ya había ganado el Festival de Viña, el Festival del Guaso, qué sé yo, pero esa composición, esa producción que se llamó La Nueva Tonada ganó el premio APES. El premio APES que da la Asociación de Periodistas de Espectáculo. Claro. ¿Ya? Entonces, nosotros sin ningún lobby, porque esto se sabe, ¿no es cierto? No hicimos absolutamente nada, fuimos nominados y posteriormente ganamos dentro de la terna, lo que nosotros estamos pero orgullosísimos de haber conseguido ese. Y es un disco muy bien hecho, que ha sido un disco a través del tiempo. Y el otro disco, ¿no es cierto?, el actual que sacamos a fines de 2018, en diciembre de 2018, y que es Valparaíso en tonada. ¿Por qué mi regalón? Porque yo soy porteño. Y en ese disco hay 12 temáticas de Valparaíso que son inigualables, digamos, digamos, los temas, como por ejemplo Valparaíso en primavera, y vuelve a enloquecer Valparaíso cuando se hacían esos tremendos temporales y naufragaban barcos. O era una calle empedrada, que fue la calle la calle donde yo nací, en el Cerro Los Lecheros, en Victoria Cueto número 34, y no existe esa casa, es un edificio de departamento. Y yo era muy amigo, ¿no es cierto?, del ascensor, Los Lecheros, porque caminaba una cuadrita y miraba el ascensor por debajo, porque pasaba por la calle, entonces, y que me parecía tan lejano. Hace poco tiempo fui a recordar algo por ahí y se me ocurrió hacer lo mismo, y ahora yo creo que si con una sillita me pongo a abrir una sillita y topo topo la línea, que entre paréntesis, pucha, qué bueno que lo van a remodelar nuevamente y va a estar útil luego. No sé si luego, pero pronto, está dentro de los planes. Así es que esa producción es la más regalona por el hecho de ser porteño, ¿ya? Porteño y guanderino y todo lo que significa, claro, ser porteño. Yo a algunos amigos porteños que son colocolinos les digo yo, no, tú no soy porteño, el porteño que no es guanderino no es porteño. Exactamente. Eso viene enlazado una cosa con la otra. Claro, lógico. Ya yo, entrando ya al área de tu trabajo profesional como maestro, como profesor y como director de uno de los liceos artísticos, de un liceo artístico, que es un liceo que tiene características muy especiales, que yo creo que aquí en la región debe ser uno de los que, claro, ha ganado varios concursos, pero que ha tratado de mantener una línea artística bastante profunda. ¿Cómo ves tú la posibilidad o cómo ves tú la realización de tus estudiantes? Porque lamentablemente en el sistema que vivimos, el arte es la quinta rueda. Sabemos que lamentablemente muchas personas que les gusta la música, que les gusta la pintura, que les gusta el teatro, bueno, el teatro menos tal vez ahora por poco por la televisión, pero que les gustan las artes, se ven obligados a cambiar muchas veces su derrotero, porque dicen, de esto claramente no puedo vivir. ¿Cómo logran ustedes como colegio artístico, cómo logran como colegio artístico ustedes, digamos, vincular estas dos cosas tan importantes de conseguir que el niño vea que también es posible tener un desarrollo a través de lo artístico y tener un desarrollo más o menos importante en la vida? Cuéntanos tú cómo es el desarrollo de eso.
Sergito. A ver, fíjate que es es algo, primero un orgullo para mí, ¿eh? De partida, ser director o ser participante de este establecimiento es algo que yo en lo personal nunca me imaginé, ¿ya? El liceo es un liceo que tiene tradición, ¿ya? Y que siempre se destacó por eso, ¿ah? Nosotros ahí hemos tratado de llevar adelante un proyecto que se armó el año 2010 y que fue resolución el año 2011, donde el liceo en tercero y cuarto medio tiene tres menciones: la mención de artes teatrales, interpretación musical y artes audiovisuales, ¿ya? El actual alcalde, don Mauricio Viñambres, quería transformar el liceo porque el liceo iba muy para abajo, tenía 150 alumnos cuando llegamos el año 2014, ahora bordea los 500. Bueno, con una consultora, ¿no es cierto? Se hicieron planes y programas de estudio, mallas curriculares, todo lo que se necesita, ¿no es cierto?, para una nueva mención, una nueva especialidad, llamémosle así. Pero en ese tiempo no hubo, digamos, gente que pudiese llevar a efecto esa resolución, esos planes y programas de estudio, porque era difícil. O sea, imagínate tú que cada una de las 42 horas del plan, ¿no es cierto?, de la jornada escolar completa, hay 21 horas de arte. 21 horas de arte. O sea, la mitad del currículum es arte. Y eso se divide en asignaturas. Te menciono, por ejemplo, lectoescritura en educación musical, práctica de conjunto instrumental, aprendizaje de conjunto de instrumentos, etcétera, ¿ya? Folclor chileno. Y esas son asignaturas que finalmente en los NEM vale su calificación, su nota vale exactamente lo mismo que la asignatura de matemáticas, la asignatura de lenguaje, etcétera. Y así en teatro también, en audiovisual también, ¿no? La asignatura de cine, fotografía, dibujo, serigrafía, qué sé yo. Y era difícil porque había que encontrar también profesores, ¿no es cierto?, que tuvieran harto conocimiento de estas partes, que fueran especialistas, ¿no es cierto?, en esto. Imagínate, en teatro, ¿cómo te consigues tú un profesor que haga vestuario, maquillaje o iluminación? Es difícil, ¿ya? Entonces, esto fue creciendo, fue tomando forma y se fue perfeccionando y finalmente, ¿no es cierto?, se logra atraer jóvenes. Y yo diría que ahí en nuestro establecimiento sí hay una diversidad a la antigua. Aquí a muchos estudiantes, muchas estudiantes, les interesa el arte. Y no vienen de mundos, ¿no es cierto?, y vienen de distintos mundos, tanto cultural como social y económicamente distintos. Entonces, aquí es un establecimiento donde se ve una muy buena convivencia entre los alumnos, y los profesores, y ha ido creciendo porque el arte hace eso. Mira, yo sostengo, y siempre he sostenido, que el arte tiene las llaves de la buena educación. Yo creo que la educación a través de las artes, o como quieran llamarle, porque hemos discutido esto montones, desde el arte, por el arte, hacia el arte, nosotros decimos a través de las artes, ¿ya? Yo creo que es la educación del futuro. Es la educación del futuro. Pero Sí. Permíteme decirte que cuando trabajé en la universidad, yo trabajé en un par de universidades privadas
la Andrés Bello, entré en un instituto profesional, también en el Arco y en la Universidad Vicente Pérez Rosales. Yo me daba cuenta cuando los alumnos venían de colegios distintos, cuando venían por ejemplo, del Winter Hill, o cuando venían no sé, de Santiago, del Latinoamericano Integración, me daba cuenta por su forma de expresarse, por su forma de ser. Pero la verdad que esos alumnos no lo pasaban bien, porque el grupo los veía como diferentes, incluso tendía muchas veces a rechazarlo. El grupo los llamaba conflictivos, porque el alumno levantaba la mano. Entonces, yo tengo la impresión que de repente esta experiencia que son tan interesantes en un país donde lamentablemente la educación está al servicio de crear consumidores más que ciudadanos, estos esfuerzos que se hacen hacen que aparezcan niños jóvenes que tienen dificultades para insertarse posteriormente a esta sociedad. ¿Cuál ha sido el resultado de los alumnos? Porque ya varias generaciones han salido bajo ahí tu normativa, bajo el colegio. ¿Cuál ha sido el resultado de ellos? ¿Han logrado desarrollarse en el área artística? ¿Han podido desarrollar sus talentos? ¿O por el contrario, se han encontrado muchas limitaciones? Cuéntanos un poco de eso. No, mira, las universidades, ¿no es cierto?, están ya conscientes de que existe esta educación a través de las artes. De tal manera que nuestro establecimiento, a través de los sistemas PASE, propedéuticos, sistemas, ¿no es cierto?, incluso de admisión sin PTE, que se va a llamar ahora prueba de transición. Prueba de transición. PTU. La prueba de transición universitaria. Incluso que hacen propedéutico y preparan, son como preuniversitarios, ¿no es cierto? Y están entrando nuestros alumnos a las diferentes universidades. Tenemos alumnos de la Universidad de Valparaíso, Universidad Católica, Universidad de Playa Ancha, donde tenemos una excelente relación con la carrera de educación musical. Y también ahora empezamos ya un estrecho vínculo con la carrera de teatro, ¿ya? Y con el área de teatro de ahí de la UPLA, ¿no es cierto? Y también como te digo, con la Universidad de Santa María, ¿no es cierto?, los propedéuticos. O sea, y los sistemas PASE, ¿no es cierto?, los programas PASE. Bueno, de tal manera que yo te digo, el 75% de nuestros alumnos de cuarto está llegando a la educación superior. No necesariamente a la universidad, porque hay algunos que derivan en carreras relacionadas. Por ejemplo, muchos que estudian interpretación musical se van a estudiar sonido, ¿ya? A los institutos profesionales que se nos está dando en la universidad. Entonces, nos ha ido bastante bien con respecto a eso. Ahora, siempre existen alumnos y alumnas, ¿no es cierto?, y estudiantes en general, que quieren estudiar a través de las artes, pero después su carrera no será artística, ¿ya? También tenemos casos, ¿ya? Pero ahí es mucho más difícil su permanencia, ¿no es cierto?, y su regularidad, porque el liceo, si bien es cierto, tiene matemática, tiene lenguaje, tiene historia, tiene biología, ¿no es cierto?, no está ahí el fuerte del establecimiento. Claro, lógico. Está en las artes. Entonces, a todos ellos que estudian arte van a terminar culminando su carrera, ¿ya? Tenemos mucho en pedagogía, en educación musical, ya incluso ya están volviendo alumnos que salieron en el año 2014, 2015 a hacer prácticas. Tú sabes que ahora se hacen hartas prácticas. Mucho. Ojalá que sobre ese tema, quiero decirte que ojalá que se creara la carrera breve, como tú quieras, de pedagogía teatral, porque regularmente, tal como dices tú, en la Universidad de Playa Ancha, que es la experta en esto, debería asumir ese compromiso, porque la verdad de las cosas es que muchas veces son profesores de lenguaje generalmente o de historia
los que toman esa responsabilidad, pero muchas veces lo hacen más por una cuestión personal, no con los conocimientos necesarios, en el sentido de que les gusta el teatro. Y por otro lado, muchas veces son actores que les falta muchas veces la pedagogía. Y efectivamente, como dices tú, en áreas como vestuario, como maquillaje, como iluminación, como dicción, se necesitan profesores, un director de escena, un director de escenografía. Ojalá que se pudiese desarrollar esa área. Antes de continuar con la entrevista, tengo que saludar a algunos amigos que ya se están uniendo al programa y quieren dar su opinión aquí. Quiero saludar a María Magdalena Pino. Saludo a Yayo desde la quinta región. Lindos recuerdos, estuvimos con mi mami muchas veces en su hogar, dice María Magdalena. Rodrigo Baos Hidalgo, saludos Yayo, un gran abrazo, te están saludando. Carmen Di Rosso, amiga de Nuestra América RTV, siempre nos acompaña Carmencita. Saludos, muy entretenido, dice. Me han hecho volver a mis días del Liceo de Niños de Viña del Mar, luego el pedagógico y recordar que también tuve que firmar un compromiso de honor para poder volver a la universidad. Y vamos a saludar a un gran amigo que nos está escuchando, no lo había visto antes de escribirnos acá, qué bueno que está con nosotros, Ricardo Espós, un tremendo amigo del pedagógico de Valparaíso, también compañero de castellano. Excelente entrevista y excelente entrevistado, dice. Felicitaciones a Yayo Castro por su trayectoria musical y por haber convertido su establecimiento en uno de los mejores de la región. Un gran abrazo. Ahí tienes una serie de amigos que nos están saludando y particularmente están haciendo hincapié en la calidad de nuestro invitado. Yayo, a diferencia de lo que plantea el Colegio Artístico, nosotros hemos tenido estos últimos años, lamentablemente, bajo gobiernos de distintos signos, que las horas de arte se han ido cortando. Antes teníamos nosotros dibujo y educación musical. Ahora tú sabes que en el segundo ciclo es uno o lo otro. Lamentablemente así ha pasado. Incluso hubo un deseo en un momento de terminar con la obligatoriedad del ramo de filosofía. Y eso tiene que ver con la estructura del tipo de alumno que se quiere generar. ¿Cómo ves tú el desarrollo de la música en nuestro país? Particularmente tú que has sido tan exitoso. Pero viendo tú estos jóvenes talentos, ¿cómo ves tú? ¿Está bien la música? ¿Avanza? ¿Crees tú que se puede vivir con la música en nuestro país? ¿O seguimos sintiendo que los artistas, esto de la quinta rueda que yo me refería anteriormente? Cuéntanos un poco eso, ¿cómo lo ves tú como un compositor y un expositor destacado de este arte, de la música? Mira, primero lo de la música en los establecimientos, ¿no es cierto? HC, humanista científico, ¿cierto? Que son 2 horas. Y bueno, y en básica, ¿para qué te digo? Se comparten la hora entre arte y música. Y dibujo, y arte plástico. Son menos horas ahí también. Bueno, a nosotros nos pasa un poco con las mallas entre séptimo, tenemos de séptimo a segundo. Pero ¿cuál es la diferencia que hay ahí? Que nosotros, la hora de libre disponibilidad, que son 6 a la semana, las dedicamos única y exclusivamente al arte, cosa de formar el semillero, ¿no es cierto?, para que vayan llegando a tercero y a cuarto a la mención, ¿ya? Ahora, muchos establecimientos se declaran artísticos incluso, y quisieran hacer eso, pero tú sabes que hasta el momento esto de la prueba CIMSE, que está en varios niveles, ¿no es cierto?, obliga a los establecimientos a competir y yo diría, y a tratar de sacar los mejores puntajes para estar en los buenos niveles, ¿ya? Pero fíjate que a nosotros nos ha sucedido que hemos salido del nivel que estábamos, que era insuficiente en algún momento de antaño, sin, claro, preparando, ¿no es cierto?, y viendo esto dentro de la misma asignatura, pero sin dedicarle horas extra. Lo que nos hace suponer que el arte, propiamente tal, ayuda muchísimo a todo esto.
ayuda muchísimo, sobre todo en la parte de lenguaje, en la parte literaria, en todo eso. Nosotros hacemos muchísimas mediaciones, ¿ya? Eh, hemos tenido a mucha gente acá en mediando para el establecimiento, por ejemplo, ha estado Simonetti, Baradit, Elicura, que fue uno de los últimos que estuvo acá antes de ser el premio nacional. Entonces hay gente muy destacada. Hace poco tuvieron, lo fui a ver ahí a Pedro Cayuqueo. Cayuqueo también, correcto, ¿sí? Y bueno, y para qué te digo... Obras de teatro, ahí fui a ver a Manucha Pinto. Claro, el Grupo Congreso actuó ahí, Sol y Lluvia, pero mira, la Orquesta de Cámara Nacional, Sinfónica, ¿no es cierto?, que ha estado ahí también, y eso mismo, ¿no es cierto?, ayuda muchísimo a la educación integral. O sea, no hay que estar dando duro. Yo soy de esa opinión, no hay que estar dando duro. Ahora, con respecto a lo otro, yo veo talento en todas partes de Chile. Es una cantidad. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo recién empezaba y mandaba canciones a los festivales grandes, no quedaba clasificado, ¿ya? Y yo decía, pero siempre están los mismos. Y sin embargo, fíjate que en algún momento empecé a quedar clasificado, ¿ya? Porque aquí hay que abrirse paso en esto, hay que perfeccionarse, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto?, cuesta mantenerse en este nivel, ¿ya? Y en los festivales estar presente, hay que hacer cosas muchísimo mejores, cada vez más elaboradas, ¿verdad?, más pensadas, porque vienen talentos de abajo que simplemente te empiezan a superar. Y esto de la inspiración, ¿no es cierto?, es tan subjetiva porque el día de hoy yo compongo mejor que tú y otro día tú mejor que yo. Pero sí, lo que yo sé es que vienen talentos en la composición y en la autoría que son extraordinarios, que nosotros admiramos muchísimo, cabros jóvenes, gente joven. Yo te puedo decir, por ejemplo, 1000 nombres acerca de esto, pero viene mucha gente joven que está ingresando y que estamos conociendo en los diferentes festivales. Mira, yo estoy seguro que en algún momento yo ya no voy a clasificar como clasificado o como he clasificado hasta el momento, porque vienen otras tendencias, además, vienen otras formas, ¿ya? Otra forma de interpretar, otra forma de componer, qué sé yo, porque esto es dinámico, es dinámico, avanzando bastante. Uno no reniega de lo que hizo antiguamente o muy antiguamente, porque eran otros tiempos, ¿no es cierto?, con otras necesidades, otras temáticas, y todo esto va cambiando. Pero lamentablemente, lo que sí se lamenta es que es muy difícil vivir del arte, de la música, del teatro, de la pintura, de la pintura, sí, de la fotografía, imagínate, es muy difícil. Entonces, pero siempre, hay muchos que creen, ¿no es cierto?, que los artistas son... No, los artistas donde es mucho más libre todo esto, ¿no es cierto?, necesitan una sistemática, necesitan un orden, ¿no es cierto?, muchísimo mayor, una constancia, una perseverancia, mucho más que en otras actividades, ¿no es cierto?, u otros oficios. Pero yo veo, fíjate, que afortunadamente la juventud está tomando de nuevo el folclore. Fíjate tú el fenómeno de la cueca. Nosotros, fíjate que cuando nos faltaba un acordeonista, nos costaba pero cualquier cantidad conseguir un acordeonista. Hoy día tú levantas una piedra y aparecen 10 acordeonistas y de una calidad extraordinaria, que superan a los antiguos, pero lejos. Lo mismo en el canto, lo mismo en la composición, lo mismo en la interpretación. Esto tiene que ir hacia arriba.
La cueca ha sido el mejor ejemplo de cómo se ha superado todo esto. Fíjate que la juventud actual, la juventud que le gusta el arte, principalmente, ¿no es cierto?, valora mucho lo viejo, valora mucho lo antiguo. Mira pues, si esto parte hace bastante tiempo atrás, cuando resulta que los tres tocan canciones del tío, ¿no es cierto? Cuando tocan canciones de Buddy Richard, ¿verdad? Los Chancho en Piedra, exactamente lo mismo. Los Bunkers vienen tocando canciones de Violeta Parra. O sea, esto se empieza a valorar lo antiguo. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias, Yayo, por esa fuerza que le impone a las nuevas generaciones, ese optimismo. Es muy, muy bueno, y viniendo de una persona que estás tú ahí, que has logrado salir adelante con esto. Yo quiero dar testimonio un poco de lo que dice Yayo Castro referido a este asunto de estas pruebas estandarizadas. Como cuando se creó la jornada escolar completa, la idea era en las tardes tener justamente lo que él decía, talleres de arte, talleres de teatro, talleres de deporte, qué sé yo, y una cantidad importante de colegios. Mi experiencia en los colegios particulares es que la mayoría de estos colegios transformaron toda esa hora en horas de reforzamiento de CIMSE, con el objetivo justamente de entrar en los mayores rankings, porque la idea, como lo dice Castro y Yayo, lamentablemente en muchos casos es medir la calidad por esas pruebas estandarizadas. Y muchas veces los apoderados lo primero que preguntan, equivocadamente a mi juicio, es cómo le va en el CIMSE, cómo le va en la PSU. Y lamentablemente eso hace que los colegios tiendan, equivocadamente lo reitero, a despotenciar esto tan importante que se refiere como es la sublevación del espíritu, que eso en esencia es a lo que primero hablaba Eduardo Castro, lo que hacía el liceo, en las tardes las academias, academia de literatura, academia de teatro, academia de astronomía, academia de matemática, academia de física, y ahí los muchachos iban motu propio, porque era tan interesante la academia de historia. Bueno, otros tiempos, y esperemos que, como dice Yayo, haya un resurgimiento de esto. Aquí tenemos un saludo que te llega de Cristian Barra. Saludo al maestro Eduardo Yayo Castro Urrutia también. Oye, mira, a propósito, lo vi, quiero aprovechar de decir algo. Afortunadamente existen los festivales, que no tan solo son entretención para la gente de las diferentes ciudades y pueblos, sino que también son oportunidades para que los autores y compositores, tanto viejos como jóvenes, puedan mostrar su trabajo, ¿no es cierto?, y dejarlo a disposición del público. Dentro de toda esta cantidad de festivales, hay mucha gente que dice el Festival de Viña, el Festival del Guaso, pero yo te quiero decir con mucha humildad que no son los más importantes. Claro, no son los más importantes. No llegan ahí las mejores canciones. Entonces aquí yo quiero destacar, a propósito de mi amigo Cristian Barra, que se ha conectado para vernos, quiero destacar el Festival Brotes de Chile, donde llegan las mejores canciones en competencia. Eso yo te lo digo, pero absolutamente. A mí, si hay un festival donde siempre quiero estar, es en el Festival Brotes de Chile. Y fíjate tú que ese festival, yo he estado, me falta estar como organizador, ¿no? Con eso te lo digo todo. He estado en el show, he estado como jurado, he estado como presidente del jurado, he estado en la interpretación, porque en algún momento fuimos cantando alguna canción de un amigo nuestro, Nano Acevedo, ¿ya? Y también he estado en la composición y en la autoría. Y ese es uno de los festivales, pero extraordinariamente bien organizado, ¿no es cierto?, que ha ido creciendo, y que mi amigo Barra es el productor musical, ahí, pues, el director ahí musical. Tenemos que poner en contacto ahí al amigo Barra con Carlos Arancibia para ver cómo se podría transmitir ese canal, ese festival a través de América RTV, pues. Sería una buena iniciativa en esto que ahora todo está por Zoom, todo está por las redes, creo que sería. Aprovechemos de mandarle un saludo
y un recuerdo en algunos casos. Quiero recordar a un folclorista importante, tú lo debes recordar, que falleció este año, un hombre que también participaba, profesor de música, Fernando Saavedra. Fernando Saavedra, A su viuda, a Oriana, a darle un saludo a ella, que nos dejó hasta última hora, un hombre muy participativo en esto, también profesor del área. Y de aquí tenemos destacados folcloristas, pues al Chilote Rodríguez, por ejemplo, no podemos dejar de mencionarlo en un programa, y a mi primo Bill Stallman, pues, toda la familia Stallman ahí, amigos de siempre, que han hecho del folclore siempre su trabajo. Mira, ha pasado la hora volando prácticamente, una hora de conversación con Yayo. Me di cuenta. Estamos a puerta de un hecho fundamental para Chile, ¿cierto? En próximos días vamos a tener un importante plebiscito. Tú eres un hijo de la educación pública, ¿cierto? Vamos a tratar de construir, entiendo, un país con más igualdad, un país distinto. ¿Qué llamado podría hacerles tú a la ciudadanía con respecto a ese hecho tan importante que viene en los próximos días antes de despedirnos? Bueno, el llamado, primero que nada, ¿no es cierto?, hacer lo imposible por ir a votar. ¿Ya? Es fundamental esta situación, ¿ya? Es cambiar, ¿no es cierto?, algo que se hizo en una dictadura, ¿verdad?, sin registros electorales, con presiones, con campañas de terror, por algo que podemos construir absolutamente todos. De tal manera que es muy importante. Todos tenemos derecho a voz, todos tenemos derecho a voto, ¿no es cierto? De tal manera que podemos ir y tenemos que estar en la urna el día 25. De todas maneras. Independiente, fíjate, de lo que cada uno piense, ¿ya? Pero hay que ejercer esto que por tanto tiempo luchamos. Por mucho tiempo luchamos, ¿no es cierto? Ir a votar, ir a elegir nuestro representante. No encuentro otra forma mejor, ¿no es cierto?, de tener autoridad, que nos equivoquemos, esa es otra cosa. Pero este es el mejor sistema, ¿no es cierto?, donde el que tiene más votos gana, no como en otros países del norte, ¿no es cierto?, que sacan 3 millones de votos menos. Bueno, es otra cultura, otra costumbre, pero la verdad es que yo hago un llamado realmente, ¿no es cierto?, a tener una conciencia ciudadana, una conciencia social, y no quedarse en el alegato solamente. O sea, si nosotros estamos alegando tantas cosas, estamos protestando por tantas cosas que nos cae bien, que no nos cae bien esto y nos cae bien esto otro, bueno, vamos a ejercer nuestro voto. Ahí es donde corresponde estar, ahí es donde corresponde alegar. Eso yo lo que diría. Muy bien, Yayo, estamos llegando al final del programa. Ha sido un magnífico entrevistado y estamos muy contentos con la recepción que hemos tenido, los comentarios. En este programa que vamos a hacer todos los días martes a esta hora, persona y personaje. El próximo martes vamos a tener a un candidato a alcalde de Valparaíso, un hombre que también lo conocimos en la universidad, a Patricio Rosas. Los vamos a tener, también vamos a hacer una entrevista como la de hoy día, vamos a conocer sus características, sus ganas, sus deseos, sus proyectos. Y bueno, le dejamos un minuto a Yayo para que se despida y nosotros también nos estaremos despidiendo. Yayo, un minuto para hacer tu despedida. Bueno, un placer primero estar contigo, Florencio, que hacía tiempo que no nos veíamos, aunque sea por la pantallita, ¿no es cierto? A Carlos Arancibia, a América TV Quilpué, y por supuesto que para mí ha sido un honor ser el primer entrevistado de este nuevo programa que se llama Personas y Personajes, y le auguro un gran éxito, un gran futuro. Además, con un entrevistador de la talla de Florencio, que lo conozco, pero tantos años, ¿no es cierto? Conocido y reconocido, ¿no es cierto?, por mucho, ¿verdad? Y muchas. Así es que muchas gracias por esta invitación, por haber
no sé, aportado un poco al conocimiento tal vez de lo que es esta música popular, de lo que es, no sé, de lo que se puede llegar a hacer durante una trayectoria, ¿verdad? Pero siempre con la perseverancia, ¿no es cierto?, que cada cual debe tener, debe tener. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias a ustedes, queridos amigos, también por la participación. Ese me gusta nos ayuda mucho. Comparte este programa, difundámoslo y así vamos a conocer algunos personajes de nuestra región y de Chile en la medida que podamos. Nos estamos despidiendo, nosotros nos vamos a ver el jueves también, como siempre, en Hora de Incidentes. Pero el próximo martes tendremos otro invitado especial de la misma calidad, cosa muy difícil de lo que tuvimos hoy día, que Eduardo Castro. Nos estamos viendo. Muy buenas tardes. Adiós, hasta luego. Chao. Buenas tardes, queridos amigos. Dicen que en noches desnudas Pablo, es leal poeta ausente para que escriba sus versos como un mar de tinta verde y mira hacia el horizonte a través de los balcones y el nostálgico corcel hoy recuerda sus amores. Sebastiana, Sebastiana, ¿dónde está tu marinero? Está escribiendo los versos con estrofas de agua y viento. Sebastiana, Sebastiana, ¿dónde está tu capitán? Un día vendrá tu puerto con las olas de la mar. Un día vendrá tu puerto con las olas de la mar. Igual que un diamante fino, yacen copas de colores, esperando que un buen vino las inunde de sabores. Y anclada sigue en el cielo, esperando que regrese sus mareadas escaleras, siguen llorando su muerte. Sebastiana, Sebastiana, ¿dónde está tu marinero? Está escribiendo los versos con estrofas de agua y viento. Sebastiana, Sebastiana, ¿dónde está tu capitán? Un día vendrá tu puerto con las olas de la mar. Un día vendrá tu puerto con las olas de la mar. Entre la tierra y el cielo, a la luz de las farolas, tiene sueños y recuerdos, pero sigue estando sola. Se enfriaron las paredes con las piedras del invierno, y aunque despliegas velame, no puedes ir a su encuentro. Sebastiana, Sebastiana, ¿dónde está tu marinero? Está escribiendo los versos con estrofas de agua y viento. Sebastiana, Sebastiana, ¿dónde está tu capitán? Un día vendrá tu puerto con las olas de la mar. Un día vendrá
para tu puerto con las olas de la mar. Somos América RTV, emitiendo nuestra señal en vivo desde Quilpué, capital de la provincia de Marga Marga, para toda la región, el país y el mundo entero.